Entonces, de esa manera queda constituido ese instrumento musical que está presente en todas las malocas completas. O sea, una maloca cuando está hecha con todas las de la ley debe tener siempre el maguaré. O sea, la pareja de tambores rituales, macho y hembra. Son troncos ahuecados de más o menos 1,50, 1,60 de alto por una abarcadura por lo menos de ancho, de grosor, perdón. Esos son tambores, digamos, troncos que se ahuecan, y aquí es bien interesante cómo se ahuecan esos troncos. Se les aplica fuego, ¿no? Se sopla con una caña para hacer brasa y luego se raspa la ceniza con dientes de borugo, o sea, simbolizando aquellos dientes de borugo con los cuales Dejuma raja a la serpiente desde dentro. Y es que la operación de construcción del maguaré es en cierta medida como desde dentro, porque se hace una zanja angosta, ¿no? Y se va excavando, se va quemando y excavando, quemando y raspando, hasta que el maguaré, pues que es un tronco enterizo, pues completo, queda reducido prácticamente a una cáscara de unos 2 centímetros y medio de grosor. Todo lo demás es hueco y todo se ha sacado a punta de fuego y a punta de dientes de borugo para raspar ese carbón. Bien, entonces, concluida esa operación, Dejoma decide vengarse. Y es cuando viene la segunda parte del mito, ¿no? Y es cuando Dejoma decide tomar esa venganza, pero de una manera más reposada, dice él. Ahora voy a pensar bien las cosas. Ahora voy a pensar bien la brujería que voy a llevar a cabo. No me voy a precipitar como la primera vez. Voy a tener en cuenta todas las reglas. Entonces dice, bueno, yo me voy a vengar. ¿De qué me voy a vengar? Pues de la infidelidad de mi mujer. Mi mujer ensució la casa mientras yo estuve fuera. Yo estaba en un viaje de venganza. Ella ha debido guardarme las espaldas. ¿Por qué no lo hizo? Pero yo no voy a matar a mi mujer. No la voy a matar, entre otras cosas, porque mi hija entonces quedaría huérfana. Y además, porque mi mujer no tuvo la culpa de haber sido infiel. Quien tuvo la culpa fue la familia de mi mujer por no haberla educado bien. Entonces la venganza la voy a ejercer sobre la familia de mi mujer. Y empieza a planear cómo va a ser la venganza. Entonces empieza a pasear por todas partes, pensando. Y un día ve un águila y dice, ve, bueno sería convertirme en un águila. Se trata de la gran águila arpía, de la gran águila amazónica o de los bosques húmedos del trópico, que se especializa en cazar monos. Tiene unas garras supremamente poderosas, con una musculatura pues en sus patas muy poderosa, que es capaz de agarrar al churuco, una zarpa va al lomo y el otro a la cabeza, la otra zarpa a la cabeza, y es capaz de triturarle el cerebro y de sacarle los sesos pues al mico, matarlo de una manera instantánea pues. Entonces le llama mucho la atención eso de convertirse en águila, pero ¿cómo me va a convertir en águila pues? Entonces paseando y paseando por ahí encuentra un nido de paloma y están los pichoncitos ahí pues, y cuando llega la paloma él se las ingenia para apresar a la paloma y le dice, bueno,
¿Y usted quién le enseñó a volar? No, pues mi papá y mi mamá pues me enseñaron a volar. ¿Y usted no me puede enseñar a volar a mí? Pues pero si me paga bien. Y acuerdan un pago. Acuerdan como pago que él le va a regalar la pintura para sus patas y para su cara. Esas palomas tienen la faz, pues la tienen roja y las patas la tienen rojas. Y Tejuma le dice, y además, pues usted va a poder estar en la chagra de mi madre y allá va a aprovechar todos los pedazos de yuca que sobren y todo lo demás. Y nadie te va a hacer daño. Y así acuerdan el pago. Entonces comienza uno de los episodios más bellos de ese mito, y es la paloma enseñándole los secretos del vuelo a Tejo. Entonces primero le hace todas las recomendaciones pues básicas. Primero, que no debe comer nada pesado, porque entonces no puede ser un ser liviano, que es lo que corresponde a un ser alado de todas maneras. Entonces le recomienda que solamente debe comer caldo de yuca, caldo de hojas de yuca, para quedar muy liviano, porque está en un proceso de transformación. Y además le pide que le lleve unas hojas de coca primero, ¿no? Y le pone las hojas, le dice que vaya y consiga leche de caucho, de surba, entonces que es pegante. Entonces le unta los brazos con esa leche y le empieza a pegar las plumas. ¿Qué plumas? Le pega, son hojas de coca. Por eso es que el plumaje el águila da como visos así como verdoso azulados, y se dice que entonces es que le brillan las hojas de la coca. Y le pide además no solamente las hojas de coca, sino que le pide además las hojas de la yuca, y con esa también le hace algunas plumas, sobre todo las plumas de la cola. Pero también le pide hojas de tabaco, y las hojas de tabaco son las grandes plumas de las alas, las que verdaderamente impulsan el vuelo, que son las que se llaman penas, que son las plumas más gruesas, más resistentes y un poco curvas, en fin. Esas las hace con hojas de tabaco. Y el simbolismo es supremamente especial con este juego de las hojas que utiliza Dejoma para el viaje, para el vuelo. Y es que tenemos las plantas básicas que consume un chamán. Hojas, caldo de yuca de hojas, caldo de hojas de yuca, tabaco y coca. Pero son las plumas del tabaco las que verdaderamente le permiten impulsarse al vuelo de altura, las que le permiten literalmente volar. Y es que con el tabaco la gente puede entrar en estado de trance, no con la coca. La coca sirve para hablar, para concentrarse, para recordar, ¿no? Para grabar mejor en la memoria las cosas, oxigena el cerebro y entonces sirve para todo ello, sobre todo para hablar. Pero en cambio el tabaco es el que sume en la ensoñación y es el que permite hablar, es decir, trascender esta dimensión y entrar en las otras dimensiones. O sea, llevar a cabo el vuelo chamánico. Entonces este mito tiene una magnífica explicación para el chamanismo. El chamanismo es un vuelo
es un vuelo que se asimila a dos seres. Vuelo hacia abajo, que es la serpiente consumiéndose y yendo al fondo, y vuelo del águila hacia arriba. Este mito conjuga los vuelos del chamán, que son dobles: vuelo a la profundidad y vuelo a las alturas. Con la profundidad se compenetra con la realidad, en cierta medida la vive, ¿no? Como que se disuelve en ella, como que se integra a ella para recabar la fuerza. La fuerza en estas comunidades, en estas culturas, viene de abajo, no viene de arriba. La fuerza viene de abajo. Eso es lo que simboliza el viaje de la serpiente a las profundidades. Luego, el viaje del águila a las alturas tiene por objetivo ver, columbrar, dominar el conjunto mediante la mirada, con el fin de destacar dónde está el problema y solucionarlo a partir del conjunto, que es como se solucionan los problemas. Un problema como el de la guerra en Colombia no se soluciona con un decreto, se soluciona viendo el conjunto de todos los factores que motivan la guerra y ateniéndonos a ese conjunto encontrar soluciones. Si no, siempre seguiremos en estado de guerra, porque siempre estaremos dando motivos para la guerra. De ahí que el problema de la paz sea un problema complejo que requiera grandes, digamos, reformas, ¿no?, de fondo y extensas y durables, no simplemente coyunturales. Esa manera de ver, ¿no?, y de analizar el mito nos reporta a otras mitologías, sobre todo las mitologías occidentales, sobre todo la mitología griega, que manejan dos seres, dos númenes, muy aparentemente contrapuestos, como son contrapuestos el águila y la serpiente. Y estos dos seres, estos dos númenes, son Apolo y Dionisos. Dionisos, el dios del entusiasmo, el dios que pierde la noción en cierta medida de la realidad, porque se sumerge en ella, se consume en ella y se disuelve en ella, que es lo que le sucede un tanto a los beodos, a los borrachos, que pierden como los límites de la realidad, porque como que se disuelven, pierden los límites. Y el águila, que en este caso se equipararía en cierta medida a Apolo, el que ve de lejos, así lo denomina Homero, ¿no? El que ve de lejos. Es el dios arquero, ¿no?, el que mira de lejos y el que ve cómo su flecha se clava en el blanco que queda en lo distante. Entonces, estos dos seres conjugan la manera propia del conocimiento. El conocimiento hay que basarse en la experiencia, que en cierta medida nos disuelve en el ser que vamos a experimentar o que estamos experimentando, que nos junta a él, pero luego nos salimos de eso, de esa experiencia, y analizamos y vemos las cosas con cierta distancia para poderlas dominar con el conocimiento, con el razonamiento propiamente. Y de esa manera podemos tener un conocimiento más pleno. Entonces, águila y serpiente es lo que le sirve a estos indígenas para pensar cómo se debe manejar, o los pasos que hay que dar para manejar la realidad, ¿no?, que es la experiencia en lo profundo y ser capaz de salir de ahí y mirar las cosas y verlas en su conjunto
para poder ubicar la parte y solucionarla a fuerza de conjunto. Bien, pues eso es lo que hace Dijoma. Entonces, con la ayuda de la paloma, se convierte en águila. Y vuela. Y regresa al sitio donde habían dejado, digamos, donde se había hecho la repartición de la boa. Y resulta que la boa, en un episodio que no narré en la primera parte, cuando iba viajando por los ríos tratando de ahogar a Dijoma en su vientre, iba devorando todas las gentes que iban en canoas por los ríos, se las comía con todo y los productos que llevaban dentro de la canoa. Y en la canoa a veces llevaban esquejes de yuca, o sea, semilla de yuca, palitos de yuca que se siembra por esquejes, ¿no? Y llevaban también masa de yuca. Y todo eso quedó ahí tirado donde se hizo el reparto de la boa. Entonces Dijoma coge uno de esos esquejes, uno de esos palitos con yemas, ¿no?, de yuca, y lo siembra. Y le empieza a cantar. Y eso se empieza a desarrollar, y se vuelve un árbol inmenso, nada menos que la ceiba amazónica, la gran ceiba amazónica, que es el árbol más alto que siempre descuella entre el dosel, pues, del bosque. Y cuando ya pues se ha formado esa horqueta ahí en el árbol, entonces él hace un nido ahí, un nido de águila, y regresa donde se había hecho el reparto de la boa y coge un poco de yuca y lo apelotona, pues bien, y forma un huevo y lo pone en el nido que ha puesto en la horqueta de la ceiba y se pone a empollar. Al cabo del tiempo nace un aguilucho y empieza a gritar el aguilucho pidiendo comida. ¡Cuy, cuy, 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 cuy! Pidiendo comida, tiene hambre. Entonces cuando Dijoma empieza la cacería de gente, va y captura en primer lugar a su cuñado, el hermano de su mujer, y se lo trae a la cría, que lo devora encantado. Va después por los otros hermanos, va por todos los parientes, y la gente empieza a extrañarse. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? En fin, la gente está perdiendo. Todo el mundo angustiado, pues. Y a todas estas en la casa de Dijoma, ¿qué decían, no? Pues él, mientras estuvo construyendo el vuelo con la paloma, pues él se terminaba la labor de un día y él se quitaba eso que le había armado la paloma como si fuera una camisa, la dejaba en el huerto y regresaba a la casa, y siempre le preguntaban, bueno, pero ¿dónde estuvo? ¿Y trajo cacería o no? No encontré ningún animal de cacería, de manera que es que no hay ahorita en este momento cacería, o sacaba cualquier achaque, ¿no? Y así, y lo que pasaba era que él se lo pasaba era construyendo el vuelo y había desatendido completamente todos los trabajos, pues, propios de socolar y sobre todo de cacería, no llevaba nunca cacería. Cuando ya se pierde el primer personaje, él de todas maneras regresa a la casa y la mujer le pregunta angustiada, ¿usted no sabe qué pasó con su cuñado? ¿Luego no salió a cacería con usted? Y le dice, no, pues él dijo que se iba a buscar por otro lado y a lo mejor se fue a buscar mujer y por eso se demora tanto. Y le sacaba achaques así de cualquier naturaleza para esconder su picardía. El hecho es que ya llega un determinado momento en que Dijoma ya no vuelve por la casa y ya se dedica solamente a cuidar a la cría y a matar gente. Entonces vienen las averiguaciones por parte del suegro, pues hacen consulta, reúnen brujos, pues, que hacen la averiguación mediante el tabaco sagrado, pero también consumen yagé,
y terminan por descubrir que es el pollo el que causa el desastre porque es el que consume las presas, ¿no? La gente. Entonces deciden capturar al pollo, deciden, entonces buscan la manera y terminan tumbando al pollo del nido. Y le arman una trampa a Déjoma, ¿no? Le ponen el pollo cerca de una danta muerta para que Déjoma baje, ¿no?, a comer también y poder capturarlo. Pero Déjoma no cae en la trampa y dice, no, ahí está el pollo, sí está mi hijo, pero resulta pues que hay algo más que danta y pollo, ahí hay una trampa, entonces no cae. Finalmente la gente mete al pollo en la maloca y Déjoma llega a la maloca, se para encima de la maloca y exige que le entreguen al hijo. Y la gente le dice, no, pues meta la pata y sáquelo. Entonces él mete la pata, la tiene extensible como algún héroe de estos, de los cómics de ahora, que extiende las... Entonces extiende la pata y cuando ya casi va a agarrar al pollo, la gente le pide prestada al águila tijereta las tijeras. Y con esas tijeras le cortan la pata a Déjoma. Entonces Déjoma se va sin pata, herido, pues chillando, y se va a pedirle ayuda a Huitziñamui, que es el dios violento, el dios caníbal, dios sol del atardecer sanguinolento. Y la gente se queda con la pata. Entonces le ofrecen comida al pollo, pero el pollo no come nada. Entonces uno de los concurrentes, uno de los de la tribu de la mujer, dice, ¿y por qué no le damos a comer la pata del papá? Entonces le dan la pata del papá y eso sí come. Y se come los pedacitos de carne que tiene la pata. Y la gente comenta, ¿no? Ve, esa carne a nosotros nos comía y es ahora esa propia carne la que se come su propia carne. Y vuelve otra vez ese tema recurrente de todo el mito, que es el círculo, porque todo en el mito, en este mito, es circular, todo. Es decir, Déjoma produce la serpiente que es el mismo. Él mismo se come a su propia hija. Él mismo es devorado por sí mismo porque él es la misma serpiente. Él mismo viaja pues a través de la serpiente, matando a la serpiente, y dice que sufre porque se mata a sí mismo. Luego, genera el pollo de lo que lleva la serpiente dentro. Luego, alimenta al pollo, bueno, con la gente distinta de él. Pero el pollo termina siendo alimentado con la pata del propio padre. Entonces todo es absolutamente circular, ¿no? Y este mito, en eso, es considerado una historia negativa, porque es una historia de castigos y sobre todo es una historia de ensimismamiento. Es la condena del ensimismamiento. Es decir, el peor pecado que puede cometer alguien es ensimismarse, es quedarse dentro de sí, es obturarse. Y eso es lo que en el fondo es el incesto, es un quedarse dentro de sí. Bien, entonces, Déjoma pues está mal herido, ¿no? El pollo está ahí preso pues de la gente se va a sus labores y deja el pollo ahí en la maloca y le dejan un poco le dejan la pata, el papá, para que se la termine de comer y se van. Entonces cuando regresan, resulta que el pollo se ha convertido otra vez en yuca. Y cuando regresan, la gente dice, ve, seguramente alguien llegó, se llevó al pollo y nos dejó en pago masa de yuca. Y así quedó el asunto, pues. Por el lado del pollo, el pollo desaparece definitivamente de escena. ¿Qué pasa con Déjoma? Déjoma seguía
pues amenazando a la gente, ya no cazaba más gente, pero sí amenazaba a la gente. Y diciéndoles que le entregaran al hijo porque si no los iba a seguir matando, etc. Hasta que todos deciden hacerle encerrona a Déjomas, ponerle trampas y demás y capturarlo, matarlo de alguna manera. El hecho es que algún día lo encuentran descuidado, lo flechan y lo tumban y lo matan. Y cuando él ya estaba agonizando les dice, mire, ya terminemos esta historia de venganzas, de castigos, de canibalismo, pues de todo lo malo que ha habido, y en cambio hagamos un baile. Y para hacer el baile van ustedes a utilizar mi cuerpo para hacer los instrumentos del baile y los atuendos del baile. Pues con las canillas van a ser flautas, y de hecho hay flautas con canilla de águila. Con mis plumas, con las penas esas que son las más poderosas, las que eran las hojas de tabaco, hagan capador, o sea, flauta de pan. Esas plumas tienen unos canutos gruesos. Yo no he visto flautas de ese estilo entre ellos, pero sí he visto flautas hechas con plumas de cóndor.